Buenas tardes y feliz lunes a todas y a todos. Mientras se nos va comenzando más gente, voy a comenzar dándole la bienvenida a don Ronald Varela, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias, Viviana. Un placer y a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, voy a empezar recordándoles todos los canales de comunicación que tienen para comunicarse con nosotros, que puede ser por las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, o nos pueden llamar al 2248-4822. Nos pueden mandar un WhatsApp al 7023-6238 o escribirnos un correo electrónico a info@actualidadtributaria.com. Vamos a empezar de una vez con el tema de hoy, Ronald, que es sobre el correcto tratamiento de las bonificaciones. Y este tema está muy, digamos, en boga en estos días. Por un lado, me comentabas que es una época típica, digamos, en que las empresas dan bonificaciones, pero también justamente el lunes pasado, el live pasado, lo hicimos con Ana Borbón, que es nuestra especialista en Derecho Tributario, para hablar de qué se debe, en Derecho Laboral, perdón, para hablar de qué se debe incluir en el aguinaldo. Entonces, eso también se conecta un poquito con la conversación de la semana pasada, ¿cierto? Correcto, porque aunque son temas totalmente diferentes, aguinaldo y bonificación, dependiendo de la connotación que le demos a la bonificación, va a ser parte integral del aguinaldo. Entonces, sí tiene una relación indirecta, pero muy complaciente con la parte de los aguinaldos y los beneficios de los trabajadores. Buenísimo. No sé si comenzamos hablando como en general, cómo se lleva a cabo, digamos, hablemos como de las bonificaciones, cómo se lleva a cabo el tratamiento contable, que va a depender un poquito del tipo de bonificación. Empecemos un poquito por ahí. Sí, bueno, y quiero hacer como una reiteración a lo que vos decías. Esta es una época típica en el cual las empresas o los patronos dan algún tipo de incentivo a los trabajadores. Otras veces las hacen a mediados de año, otras veces las hacen después de que tengan los resultados económicos de las empresas, sea en enero, febrero, pero es muy adecuado porque dependiendo de cómo se considere la bonificación, así va a ser el tratamiento que se le dé, tanto contable, fiscal o laboral. Entonces tiene tres connotaciones. Entonces podemos hacer como una iniciación al tema. Tenemos las bonificaciones, que a toda luz una bonificación, con solo la connotación de bonificación, esa palabra bonificación, es ligada siempre a la parte salarial, es ligada al incentivo o parte de lo que el trabajador va a devengar por su realización del trabajo o funciones que lleve. Hay otra connotación que también se le da a la bonificación que, y más adelante ahorita lo vamos a desarrollar, es mejor no llamarla bonificación, sino llamarla gratificación. Y entonces estamos con las bonificaciones de connotación salarial y las bonificaciones de connotación no salarial, que nosotros recomendamos mejor utilizar el término gratificación en lugar de una bonificación no salarial. Si nos circunscribimos al término bonificación salarial, o sea que es parte de lo que el trabajador devenga por su realización del trabajo, sí es correcto utilizar la palabra bonificación. Tenemos que hacer una distinción, lo que nuestras leyes del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta, habla de las bonificaciones y habla de las gratificaciones y las segrega. Entonces, como que la corriente nos debe quedar claro que una cosa es bonificación y otra cosa es gratificación.
Pues ahora podemos desarrollar cuándo es considerado una y cuándo es considerado otra. Hablemos de la bonificación primero. Sí, ok. La bonificación, en todos los términos que hemos hablado como salarial, es aquella que el patrono, ya sea 6 meses, un año, le otorga al trabajador por su productividad, por su desempeño, por sus logros, por que realiza bien su trabajo, porque la compañía alcanzó sus utilidades y es merecedor de un monto. Eso de acuerdo a la jurisprudencia, o sea, los fallos reiterados de los tribunales que han sopesado cuándo una bonificación debe considerarse en términos de salario o no, y en esas jurisprudencias nos encontramos que cuando se involucra o se incluye el aspecto productividad, el aspecto de continuidad y el aspecto de desempeño del trabajador en sus funciones, debe ser considerada como salario. Con mucho más razón si dentro del contrato de trabajo se estipula que anualmente la persona va a recibir un bono por resultados o por productividad. Entonces, en esas circunstancias debe registrarse contablemente como una bonificación que es parte de los servicios salariales del empleado o del trabajador y que debe considerarse para el pago de aguinaldo, para el pago de una liquidación laboral, etcétera. Entonces, cuando la ligamos exclusivamente con un aspecto de desempeño, productividad, es considerado como salario. Inclusive, leyendo alguna jurisprudencia, había un caso que el patrono no lo había ligado al desempeño o a la productividad en sí por un asunto de contrato de trabajo, sino que por un desprendimiento de él dio una bonificación, pero en los comprobantes y la justificación que le dio fue porque lograron utilidades. Y con solo eso, los tribunales dieron, pero si fue por utilidades es porque él tuvo un buen desempeño, tuvo una buena productividad. Y lo tasó como parte del salario. Y no había continuidad. Entonces, nos podemos topar con muchas circunstancias que pueden ser contradictorias una de la otra. Pero por eso la recomendación es no utilizar la palabra bonificación cuando es un detalle del patrono. Cuando el patrono le dice, bueno, quiero darle a Viviana una gratificación. Y la ley del impuesto sobre la renta, para ese tipo de pagos, gratificaciones, le pide que haga una retención del 15% por el impuesto. Al hacerlo, ya cumplió con la ley. Está cumpliendo con la parte tributaria. Sí, no lo considera salario y listo. Pero ese tipo de pagos sí son afectos a un impuesto que es el 15%, que lo asume la persona que lo está recibiendo, pero a título de gratificación. Y el patrono tiene la obligación de retenerlo y declarar esa gratificación como tal. Contrario a la bonificación, ¿verdad? Que debe ser como parte de lo que hablamos ahora, como parte del salario. Del salario. Ahora, quería comentarles que estaba comentándolo ya Ronald antes del live, que de hecho yo trabajé en una empresa donde eventualmente si uno tenía una productividad, hacía algo extraordinario, daban un bono por eso. Y puede ser que la persona se lo ganara una vez en la vida porque hizo algo extraordinario ese año para la empresa
y nunca más. Entonces no habría periodicidad. Sin embargo, según me explicaba Ronald, como estaba ligado a la productividad y al desempeño de la persona, sí es un bono que se considera salarial, ¿cierto? Correcto, correcto. Más si lo deja así en los comprobantes de pago. Y es el caso similar a lo que yo les comentaba ahora, que el patrono por un desprendimiento lo pagó, pero le puso que era por el logro de utilidades. Y cuando fue revisado por la Caja Costarricense del Seguro Social, la caja lo tasó como salario. Y ahí vamos a tener otro problema. Si lo hacemos como gratificación y pagamos el 15%, pero por alguna razón la caja hace una revisión y lo considera salario y gana la contienda o el juicio, lo que se dé, y si es considerado como salario, recordemos que la ley del impuesto sobre la renta dice que los salarios son gastos deducibles siempre y cuando sea sujeto al pago de cargas patronales. Y las cargas patronales son, por ende, las que se reportan a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y si esa gratificación que pagó, aunque haya pagado el 15%, no la reportó como salario y es considerada como salario, puede ser considerada por la administración tributaria como un gasto no afecto a las utilidades, como un gasto no deducible a las utilidades. Entonces hay que tener inclusive ese cuidado. Otro asunto importante es, ejemplo, este año el patrono, por un desprendimiento, da una gratificación y se le da a varios trabajadores. Pasa un año y no la da, pasa un año subsiguiente y le da. Ahí le está dando continuidad. Ya no fue un desprendimiento. Hasta eso lo puede considerar la administración tributaria, la Caja Costarricense de Seguro Social como salarial. Entonces, ese elemento de periodicidad debe ser bien documentado y bien analizado para que no haya alguna interpretación. Porque según me comentabas antes del live, justamente como que ya, o sea, como que por ahí va digamos, la dirección de la jurisprudencia de las sentencias, que cualquier elemento ya es bonificación y eso puede ser muy perjudicial para el patrono, porque entonces más bien después va a tener que pagar todas esas cargas salariales y probablemente también multa, ¿cierto? Correcto, correcto. Sí, la sanción, los intereses, los pagos no realizados y todo lo que implica una situación fiscal, ¿verdad? Y si es de la caja, con mucho más razón. Ya me comentaba ahora que hace un ratito que es mejor no llamarle bonificación, sino gratificación a los que son no salariales. Y en este caso, así es como se incluye, digamos, contablemente, así como sí, gratificación, tal cual. Sí, y ojalá en los comprobantes, la transferencia o el cheque, gratificación, punto, sin ningún detalle además. Y cuando se dé, y se practica la retención del 15%, para que tenga el efecto de que se hizo la retención de ley. Buenísimo. No tenemos preguntas hasta ahora. Quería saludar a don José Delgado y a don Michael Loaiza, que además nos acompañan todos los lunes. Muchas gracias por acompañarnos hoy también. Entonces, no sé si quiere, voy a presentarlas el par de filminas que teníamos para hacer un resumen de lo que hemos conversado hoy y que nos quede clarísimo a todos. Claro, sí, entonces, como conclusión, bonificaciones no salariales, llamémoslas gratificaciones, ¿verdad? Dice, de acuerdo con la jurisprudencia, este tipo de pagos, ¿verdad? O gratificaciones o bonificaciones, que mejor le eliminamos el término de bonificación, tienen naturaleza de liberalidad. Eso es que el patrono lo otorga en forma gratuita, inesperada y a pura voluntad
no hay ningún ligamen o compromiso con el trabajador y afecto al 15% de retención del impuesto a este tipo de erogaciones y que se tiene que declarar como una retención en la fuente. Y obviamente no se encuentra afectas a ninguna carga social ni cálculo de aguinaldo, puramente gratificación. Y las salariales, ¿verdad? Que ya la que habíamos hablado, que son las que tienen una característica de normalidad, de permanencia, que está ligado al contrato de trabajo. Ese pierde el elemento de sorpresa, ¿verdad? El elemento de espontaneidad del patrono, sino que se da por un asunto ligado a productividad, a incentivo, con respecto al trabajador. Y esto es afecto a las cargas patronales reportadas a la Caja Costarricense de Seguro Social y se toma como parte del cálculo para el aguinaldo. Buenísimo. Ronald, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros hoy y hacernos esta importante diferenciación entre las bonificaciones y las gratificaciones. Correcto, correcto. No, con todo gusto y estamos a la orden. Cualquier tipo de asesoría o cualquier tipo de consulta, siempre estamos a la orden. Muchas gracias. Justamente nos acaba de escribir don Hans, le damos un minutito más. Nos acaba de escribir don Hans antes de despedirnos, dice, buenas tardes, cuando los dos tipos de bonificaciones se toman como gasto deducible para la empresa. ¿Cuándo los dos tipos se toman como gasto deducible? Bueno, si es gratificación, ¿verdad? Lo que hablamos como un elemento no salarial, cuando se paga el 15% de la retención del impuesto. Y en el caso de bonificaciones salariales, cuando son reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social. En esos dos ámbitos es cuando se considera como gasto deducible. Pero si lo tratamos como bonificación, aunque paguemos el 15% y no lo reportamos, pero sí tiene una connotación salarial, no es gasto deducible. Listo. Muchas gracias. Y quiero agradecerle mucho a todas las personas que se nos unieron hoy y contarles que me emociona mucho porque como que todos los lunes estamos teniendo más gente. Entonces eso me llena de muchísima alegría. Yo sé que es por la calidad de los expositores que tenemos. Así es que muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Viviana, y muchas gracias a todos los que participaron en el Facebook. Hasta luego. Saludos.